Señor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Emelinda Llana Costa Roldán. Mi compañera es Nicole Julieta Velázquez. El día de hoy vamos a socializar nuestro trabajo de grado, el cual es titulado como Estrategia de Evaluación Financiera y Análisis Corporativo con soporte en visualización digital Power BI para la empresa Grupo Carvajal. Una pequeña introducción sería que este proyecto desarrolla una estrategia de evaluación financiera para el Grupo Carvajal mediante la visualización de Power BI. Esto para sustituir las decisiones intuitivas y que sea más por análisis de datos precisos. Para esto estamos utilizando una metodología mixta con un enfoque descriptivo, analizando los estados financieros del 2020 al 2024. Al final del ejercicio estaremos entregando análisis financieros con KPIs, matriz DOFA, estrategias elaboradas por nosotras para esto. Bueno, Aquí ya podemos ver los objetivos, que tenemos el objetivo general, que básicamente es crear una estrategia financiera apoyada en herramientas digitales para la mejora toma de decisiones. Y en los objetivos específicos, básicamente, pues hacer realizar los estados financieros, crear un dashboard en Power BI y por último, pues proponer estrategias para la mejora de la situación financiera, de los estados financieros. bueno, como desarrollo el primer objetivo, vamos a desarrollar los análisis corporativos mediante técnicas financieras. Inicialmente encontramos los estados financieros como tal, encontramos los activos corrientes, activos no corrientes por año, suma de pasivos corrientes, suma de pasivos no corrientes y suma total de patrimonio. Aquí encontramos que esta empresa tuvo un auge grande en el 2022 y que cuenta con un gran amplio patrimonio. Acá podemos ver la suma de los ingresos de actividad ordinaria, suma de costos de venta, suma de resultados netos antes de impuestos a las ganancias y suma de ganancias brutas. Bueno, acá podemos ver pues un pequeño análisis. Básicamente eso quiere decir pues que los ingresos crecieron hasta el 2022, después bajaron un poco, podemos ver en el 2024. También podemos ver que en las ganancias brutas se mantuvo en un rango estable, que también el resultado neto fue bajo en el 2020 y en el 2024 y que pues esto básicamente significa que hubo un crecimiento pero luego una pequeña reducción en la utilidad. Bueno, luego analizamos la suma de efectivos y los equivalentes de efectivos, suma de propiedad, planta y equipo, suma de activo por derecho de uso, bueno, entre otras. En este podemos analizar que en la suma de efectivo la empresa no cuenta con el suficientemente flujo de efectivo para actividades imprevistas que puedan suceder. Aquí podemos evidenciar que alcanzaron un máximo de 4.6 millones para 2022, lograron estabilizarse con 4 millones para 2024, mientras que la ganancia bruta osciló sobre el 0.8 y el 1.5 millones. En el balance, los activos no corrientes promediaron entre el 2.3, esto para el año 2022. Para el 2024 descendieron a 1.9 millones. Los pasivos no corrientes se mantuvieron sobre los 2 millones, predominando frente a los corrientes que rondaron los 1.5 millones, mientras que el patrimonio se cerró aproximadamente con el 0.8 millones y para el 2022 tuvo un pico de 1 millón. Pues subió bastante. De 2020, en 2020 tuvo las obligaciones financieras en 2020 tuvieron un 0,14 millones
en 2024, perdón, en 2024 tuvieron 0,14 millones y en 2020 0,55. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una reducción de obligaciones financieras. Acá podemos ver la suma de razón Corriente. corriente y suma de prueba ácida por año. Bueno, acá dice que el análisis de la trayectoria de Carvajal del 2020 al 2024 indica los ingresos ordinarios alcanzados en un máximo de 4,6 millones en el 2022 para estabilizarse en 4 millones hacia el 2024, con una ganancia bruta que osciló en el 0,8 y 1,5 millones en el balance de los activos no corrientes promediaron 2,3 millones sustentados por propiedades, planta y equipos cercanos a 1,2 millones, mientras los activos corrientes tocaron los 2,3 millones en el 2022 antes de descender a 1,9 millones. Respecto al financiamiento, los pasivos no corrientes se mantuvieron sobre los 2 millones, superando a los corrientes que rodaron en 1,5 millones, en tanto que el patrimonio total cerró en 0,8 millones tras un pico de 1 millón. En cuanto a indicadores, la liquidez, la razón corriente varió entre 1,1 y 1,6, mientras la prueba ácida se mantuvo entre 0,8 y 1,0, reflejando una gestión del capital del trabajo donde las obligaciones financieras se redujeron del 0,55 millones en el 2020 a 0,14 millones en el 2024, pese que el resultado neto mostró valores mínimos al cierre de quinquenio. La estructura de solvencia y el apalancamiento cercano al 80% confirma la continuidad mediante el recurso de largo plazo. Acá podemos ver que pues la liquidez se mantuvo siempre bueno, a corto plazo, por lo que la razón corriente estuvo por encima de 1 siempre, y que pues en el endeudamiento podemos ver que la deuda pues cercana era del 80%, y que pues la deuda bancaria bajó bastante, como podemos ver que en el 2000 22. sí, Sí. estaba en el 0,50, en el 2020 estaba en el 0,55 millones Y y bajó. bajó a 0,14 millones en el 2024. Bueno, ya en el retorno del activo y el retorno del patrimonio, analizamos que la evolución de financiera del Grupo Carvajal estuvo el auge completamente en el 2022, los ingresos ordinarios crecieron un 64%, aunque para el 2024 disminuyeron un 13%. Los activos no corrientes representaron el 55% del total del activo total en el 2024. Un componente de propiedades, planta y equipo, estos se establecen en 1,2 millones, estructuras de financiamiento siguen mostrando un apalancamiento del 80%, los pasivos no corrientes promediaban sobre el 60% de la deuda total, las obligaciones financieras se redujeron en un 74%, pasando de 0,55 a 0,14, como decía mi compañera. El patrimonio se incrementó un 100% entre el 2020 y el 2022. Aunque descendió un 20% el cierre del periodo, ya como tal analizándolo, finalmente la rentabilidad medida por el ROE pasó de un menos 20% en 2020 a un máximo del 30% en el 2022. Esto nos ayuda a que nuestras deudas o nuestras obligaciones financieras tengan un respaldo económico en el patrimonio. Acá podemos ver la suma de la rentabilidad bruta, suma de rentabilidad neta y suma de rentabilidad operativa por año. Bueno, durante la trayectoria de Carvajal del 2020 al 2024 reveló una fase de expansión operativa que culminó en el 2022, seguida de un ajuste en el volumen de ingresos y resultados netos. En el balance, la entidad mantiene una estructura sólida donde los activos de largo plazo superan a los corrientes, respaldando su infraestructura mediante una estrategia de financiamiento predominante no corriente. Se destaca una gestión orientada a la reducción del endeudamiento bancario, lo cual fortalece la autonomía financiera a pesar de la volatilidad en la rentabilidad final del periodo. Los indicadores de liquidez y el capital de trabajo confirman que la organización
conserva capacidad de pago, asegurando la continuidad de sus actividades comerciales frente a las obligaciones Exigibles. exigibles. Bueno, analizando la trayectoria, no, analizando la trayectoria del Grupo Carvajal, esto nos revela una expansión operativa que alcanzó un techo en 2022, año en el que los ingresos crecieron un 64%, aunque pues luego bajaron el 13%, como lo decíamos anteriormente. De la misma manera, manteniendo su apalancamiento en el 80%, basado en una deuda a largo plazo. El análisis de la trayectoria de Carvajal según los proveedores revela que el ciclo de expansión que alcanzó su punto máximo hacia la mitad del periodo, seguido de una etapa de ajuste a sus niveles de operación. Contábamos con una gran ventaja, en la cual los proveedores nos mantenían pagos a largo plazo. Ahí podemos ver que la empresa redujo pues bastante sus obligaciones financieras. Eso disminuye pues el riesgo y los intereses que deben pagar. Ya como matriz DOFA, sondeándola rápidamente, encontramos entre las debilidades un retroceso para la empresa, ya que aún manejan muchos productos ecológicos y físicos y estamos pues en plena era digital. Aparte de esto, no han presentado nuevas habilidades innovadoras, el ROE pues decayó y pues lentitud en rotación de marcas. Como fortalezas encontramos pues que llevan más de 10 años en experiencia, cuentan con buena reputación, buena imagen, diversificación de los negocios. Entre las oportunidades encontramos que pues hay recuperación de cuentas comerciales, ya que nuestros clientes pues nos mantienen pagando. Dentro de las amenazas pues ya está como el tema político financiero de los diferentes países en donde se encuentra, ya que en todos los países es diferente la ley ambiental. Como desarrollo del objetivo 2, analizamos el dashboard. Bueno, acá podemos ver pues una pequeña introducción del Grupo Carvajal, en donde pues nos explica pues básicamente a qué se dedica la empresa. Como ya podemos saber pues es una empresa creada en Cali, Colombia, considerada considerada como una multilatina que tiene presencia en 3 sectores, los cuales son papel, empaques, tecnologías y servicios e inmobiliario. Bueno, eso es una pequeña introducción. También podemos ver la misión, la visión, los valores corporativos y pues el objetivo social. Acá podemos ver el informe financiero del Grupo Carvajal, que son los estados financieros. Ya los explicamos anteriormente. También podemos ver los indicadores, que también ya los explicamos anteriormente, los indicadores. Y por último, pues la matriz DOFA, que fue la que acabamos de socializar. En el desarrollo del objetivo 3 diseñamos las estrategias, las cuales tuvimos como expansión digital, liderazgo sostenible, optimización de datos, eficiencia de costos, reestructuración financiera, capacitación técnica. Todo esto para evolucionar y no quedarnos como tal en el pasado por pues lo que les decía anteriormente, que es la era digital, que ahorita pues es el boom socialmente. También el blindaje de mercado, diversificación geográfica, resiliencia operativa, desinversión de activos no estratégicos, plan de contingencia logística y por último focalización operativa. Todo esto para darle un mejor uso a nuestras máquinas, ya que son innovadoras, pero